estamos en otro capítulo de Cotorreando con la historia. Okay. Hoy tenemos dos invitados, dos compañeros nuevos que nos da mucho gusto que estén aquí. Adelante, amigos. Tenemos mucho público en el set. Pásenle. Nuestro amigo Luis. Gracias. Nuestro amigo Luis, un aplauso. ¡Bravo, Luis! Hola, muy buenas tardes. ¿Te quedas ahí, amiguita? Sí, aquí estoy Dale. perfecto. Entra amigo Jorge. Jorge. Gracias por Vamos a... invitarme. No, gracias a ustedes No, por pero estar espérense, aquí. yo quería aclarar, yo no soy invitado, pertenezco a este grupo. Ya van a estar aquí con nosotros en esta sección de Cotorreando con la Historia, para que pues se vayan familiarizando con ellos. Entonces, hoy el tema que vamos a tocar es el barroco, ¿va? Vamos a tocar varios puntos, desde música, danza, teatro, datos curiosos, así que vamos a comenzar con una breve introducción de lo que es el barroco, por favor. Amiga Karen, danos ilustración. Bueno, pues el barroco aquí en la Nueva España se dio en el siglo XVI al siglo XVIII. Como sabemos, el barroco había comenzado en Europa como una especie de continuación del Renacimiento. Ya más tarde se vio... Fue corto, ¿no? Si Sí. no mal recuerdo, fue como una especie de... No, ya me equivoqué. Es que hay un pasaje por ahí en donde se habla de una especie de contraposición. ¿Es el caso? Yo pregunto. Fue un movimiento yo creo que bastante corto, porque duró, me parece que un siglo Sí. o dos. No, un siglo, No, siglo del no, siglo siglo del siglo XVII al XVIII. Básicamente fue un periodo bastante corto el que tuvo este auge de ¿Por qué creen que haya sido eso? Creo que tengo una postura. El barroco era muy rebuscado, era muy profundo, era muy... Exacto. Y ya después de, bueno, posteriormente se criticaba demasiado porque era muy... Sí, claro. Eso. ostentoso, Extravagante. Una semana después. Bueno, tuvimos un problemita técnico, muy técnico, pero ya estamos otra vez de regreso. Entonces continuamos. Nos quedamos en que el barroco es... ¿Qué? Bueno, No tengo apagado el cerebro. el estilo barroco, como ya había dicho, se comenzó en Europa y es como una especie de continuación del renacimiento, perdón. Más tarde se logró distinguir súper cañón cómo se dividían las dos, el arte el arte barroco y el arte renacentista, mucho. El carácter dramático del arte barroco fue aprovechado por la religión. Las iglesias, nosotros lo vemos en las iglesias. Si tú entras a una iglesia barroca, está lleno de pinturas, de cositas, de detalles, de aquí, o sea, está súper lleno, o sea, no hay ningún espacio. Como la casa de tu abuelita, ¿no? Ándale. Tiene un montón de... Así. Es un terror Ese a es la su pared. estilo- ese es su estilo barroco. Ajá, es terror a los espacios en blanco. Exacto, Sí. ese terror a los espacios blancos. Y O también sea- no digan que yo soy un buen ejemplo de estilo barroco. No, está bien. Continúen. Bueno, pues la arquitectura, la escultura y la pintura barroca florecieron al servicio de la Iglesia Católica, como ya lo había dicho. En general, los artistas barrocos se centraban particularmente en las formas naturales de los espacios. O sea, no les gustaba, como dicen aquí mis compañeras, no les gustaba ver nada en blanco, nada. Todo lo querían encimar, todo lo querían, estaba atascado. Saturado. Saturado, Exacto. exactamente. Era muy saturado. El propósito era producir una experiencia como emocional fuerte, que tú lo vieras y dijeras, ay Dios, pero muy silenciosa, o sea, Sí, no. Se trataba de representar lo que había según en el cielo, en la tierra. Exactamente. Entonces por eso siempre estaba así muy... Saturado. Muy Una de las
características principales del barroco fue exponer lo elegante. Ellos sentían que entre más cosa era más elegante, lo extravagante, más la oscuridad, la complejidad y el sensualismo. Eran una de las principales características del barroco. ¿Quién más tiene? ¿Alguien más sabe alguna característica? En lo general, para entrar tal vez ya a situaciones ya artísticas específicas. ¿Algún comentario, Jorge, Dafne? Pues fue más que fue un movimiento que abarcó todas las artes en general, todas. Tanto la pintura, así como lo vemos en las iglesias, tanto en la arquitectura también en su forma de construcción, la danza, el teatro, la misma música, también abarcó toda esa área del barroco, todas las artes en general. Vamos a adentrarnos ahora un poco en la danza barroca, que también, como se los mencionaba, era como este movimiento elitista, ¿no? Aristocrático, en donde, por ejemplo, los bailarines tenían que danzar alrededor de la aristocracia, ¿no? Y hacerlo de manera que fuera llamativo para ellos, ¿no? Porque así era la vestimenta también, llamativa. Lo mismo, no podían ver espacios en blanco, entonces pues bailaban muy exuberantes. Estamos hablando entonces de que es totalmente, fue un movimiento elitista. Claro. Totalmente. Completamente. Y yo siempre no puedo dejar de compararlo con todas las épocas a lo largo de nuestra historia, Sí. incluyendo estos tiempos ¿no? también. Seguimos con Muy... con la parte esta, ¿no? Ajá, y evolucionó después con la ópera ballet, ¿no? Que esto ya fue en donde se presentaban en estos escenarios grandes, ya no solo era elitista, ¿no? Esto ya se fue convirtiendo en otra cuestión, porque antes se daban en los palacios solamente. O sea, solo la danza se daba en los palacios, con la gente que pues tenía lana, ¿no? Y claro, que eran de la aristocracia y de la élite en ese entonces. No era abierto al público como tal, porque ese era el movimiento barroco, era elitista. O sea, no era que podía entrar... Era VIP. Era VIP. No podía entrar el señor de las verduras a ver el baile, ¿no? Exacto. ¿Sabes? O sea, no podía entrar a lo mejor la pordioserita que estaba pasando por ahí, ¿no? O sea, esto era privilegiado, ¿no? Quien pudiera estar. Después ya con el tiempo esto evolucionó y dejó ya de ser barroco, ¿no? ¿Están de acuerdo? Porque ese era el punto, Sí. Básicamente. Terminar el barroco. De esa forma. ¿Por qué Entonces, movimiento sí. Por el neoclásico. El por el neoclásico. neoclásico, el clasicismo, ¿no? Pero ese es otro tema. Ese es Después otro lo vamos tema a hablar. después de este. Primero vamos a dejar más en contexto un poco que con la ópera ballet salió a la luz el teatro barroco, ¿no? En donde también se hacían estas presentaciones en las plazas de los jardines del palacio, ¿no? En donde duraba el teatro, que cuando iban a verlo, el teatro duraba todo el día. Todo el día. Todo el día, o sea, no era un par de horas, era todo el día. Hasta ¿no? en eso eran exagerados. Muchísimo. Pero yo creo que era bien matado, ¿no? Imagínate a Pobrecitos los los vatos que- así. Descansas un acto y vuelves a Y seguir. vuelves a Hasta seguir. las 5. Que en realidad era, pues si lo vemos de esta manera, como esclavizante, tener que Sí. hacer reír a alguien. Sí, ahorita en estos tiempos sí puedes ir, ¿no? A ver una obra. Pero más un par de horas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, Y es ya mucho. ¿qué horas? Ya te duele, ya. Sí, ya te aburriste, Hay te que sacas ser- como que hay ya Por que eso ser no- una imagínense O ya qué no chingas prestan se metían atención. los de antes, ¿no? O Los sea, artistas. para poder entretener. Sí. ¿Estás de acuerdo? Porque quieran o no, siempre en esta parte del barroco siempre había la dama, Ajá. el galán y el bufón. Ese era el punto del teatro en el barroco, Ujú. ¿no? De mostrar esta parte, ¿no? De hacer reír a la aristocracia en ese momento, ¿no? Tomarlos como para que se entretengan, ¿no? Ahora imagínense si se lo aventaban todos los días. Sí. No alcanzan. O sea, era demasiado, era desde las 2 de la tarde hasta la noche.
O sea, y, Hasta que pudieras, ¿no? y los únicos que podían ver en la escenificación sentaditos en su cómodo palco era la élite. Los demás No. parados, La clase alta parados. siempre. La clase alta siempre tuvo sus ventajas, la verdad. Exacto. Por eso nosotros Por eso nosotros hacemos videos. por eso se los platicamos, ¿no? Nos Pero, da coraje, ¿sí? nada más. Sí, no, sí. ¿De la música barroca se sabe algo? ¿Alguien trae algún...? ¿Quién trae? Ese es su área ya. Dijo, eso es para mí. Mira, la música barroca, pues evidentemente fue el mismo... Auge, lo mismo. Exacto. El mismo periodo, la misma... Pero ¿qué crees? Que yo estaba pensando hace rato que dentro de la música barroca esta exageración, como lo hemos estado mencionando, pues a mí en la música sí me atrae poderosamente. Uno de los grandes exponentes de la música barroca pues es Sebastián Bach o Vivaldi. O sea, Vivaldi. ¿quién no ha escuchado las estaciones de Vivaldi? Yo No, les claro, recomiendo, está amigos, loco. los de allá, y a ustedes también les recomiendo, ya lo había comentado el otro Sí, día, yo soy me muy parece fan que de escuchen las 4 estaciones de Vivaldi, pero completas. Y también comenté en su momento que Son preciosas. hay unos videos precisamente muy efectivos de dibujos animados con esto, ¿no? Metiéndonos un poquitito sobre la música, este periodo, pues efectivamente se desarrollan algunas situaciones como el virtuosismo. Yo creo que el virtuosismo es el reflejo de la exageración, porque en el caso de las fugas de Bach, por ejemplo, son tremendas, son muchísimas notas, o sea, se manejan, yo no sé, Una orquesta. Tenías que ser valores realmente muy, bueno muy para claro. poder lograr hacer algo tan perfecto, ¿no? Como era eso. También en la música barroca, la parte religiosa se daban los cantos gregorianos, y ahí sí había como más espacio. Sí. Y una de las características dentro de la música es el bajo continuo, que es un acompañamiento armónico, es decir, varios sonidos al mismo tiempo, y esto lo daban los instrumentos como clavecín, laúdes, o sea, varias tonalidades al mismo tiempo, pero con tonalidades un poco graves, ¿no? Para acompañar también voces muy, muy, muy graves, ¿no? Sí. ¿Qué más? Surge la ópera, el oratorio, la cantata, la sonata, suite, la fuga, ¿no? Y ya con instrumentos orquestales, con todo lo que podríamos decir de instrumentos de orquesta. Sí, era impresionante. Así es. Sí. Y todo ya con violín, cuerdas, Todavía sigue percusiones. siendo Sí. muy impresionante, pero imagínense en esa época, ver a la gente vestida de esa manera, ¿no? Ajá. Así tan exuberantes y todos escuchando a Bach, ¿no? Tocar. ¿Qué épocas? Todos estaban así. Sí, difíciles. Ajá, todos con su tea. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Básicamente, amigos, toda esta área de la artisteada en ese entonces era sumamente explotadísima para Sí. los actores, En ese momento los todos. artistas, los músicos. Sí. Muchos murieron pobres, Sí. o sea, y solo para entretener al rico, ¿no? Al rico, exacto. Que no ha cambiado mucho. La cantidad de a nosotros. Que no ha cambiado mucho. Bueno, tengo unos datos curiosos, pero Échalos. pero si quieren los dejamos al final. ¿Al final? hablamos. Va. Sí, son musicales específicamente sobre estos dos Pero autores, ¿no? sí, Respecto a la música barroca, bueno, pues hay muchos otros expositores, pero estos ejemplos son muy, Sí, los más como muy, más. muy buenos, ¿no? Así es que, amigos, por Vamos ahí a- vamos a tenemos continuar con Con la, ¿qué nos con preparas, la amigo? cocina, muchachos. Ah, eso sí me La llama comadera. la atención. Ah. Lo que nos truje. pero así, Adelante. pero así, lo que nos cruje. Ahorita que tenemos exactamente, entrale. Bueno,
La cocina barroca fue la cuna de la comida mestiza. ¿Ok? Bueno, fue la cuna de la comida mestiza. Ok. Ah, sí. Fue la fusión de dos mundos diferentes. O sea, estaban los españoles y los indígenas. Unos momentos después. Eso los quiero. Entonces, con la comida estás hablando de que se Sí. fusionó este relajo que hicieron con toda la mezcolanza de culturas en Ajá, ese entonces. entre ¿no? los españoles y los indígenas. Claro. O sea, se vino desde el barroco. De hecho, Sí, es un lo hablábamos nosotras el video Pues, pasado anterior. Era, a este. en ese momento era muy abundante todas las especias en la comida. Y entre más abundante y más exagerado, Igual. se volvía, era más barroco, Sí. era más de clase. Aquí se da mucho lo que es la panadería, la dulcería y un montón de... Sí. ¿Tú crees que los...? Por eso el mole tiene tantos ingredientes. Ándale. Tal cual. Exactamente, Podría ser. esa es una comida barroca. Estaba yo pensando, no en el molito, estaba pensando en los chiles en nogada que también pues tienen Sí, un buen de... Pues fíjense que voy a poner un ejemplo, a lo mejor si ustedes quieren algo burdo, pero no sé si han visto la película de La Bella Durmiente. Esa película está basada en la época barroca. Y cuando ellos iban a comer, el rey y la reina con sus invitados, la mesa estaba así Llena, ajá. atiborrada de comida, fruta, guisados, eran banquetes, ¿no? Ajá. Se les Sí, llamaban esas los escenas son banquetes. clásicas en las Y son películas. clásicas de la época barroca. Sí. Y era exageradísimo la comida y afuera del castillo Imagínense ahorita había gente muriéndose de montón hambre. de comida aquí, un montón de fruta. Quiero Imagínense unos un manguitos pollo, con un chile. pollazo. Imagínense, amiguita, un lechón. Ajá, es que era súper básico. Pero jugoso. Sí. Que Ya corte quiero la ir, carne. Ya me estoy imaginando. ¡Ya están mameando! Ay, ya Con ahorita- su manzana. Ah, Muy bien. Ajá, o sea, es lo que yo les decía, ¿no? O sea, se atiborraban de comida y luego ni la desperdiciaban. Ni siquiera era como que la regalaran a lo que sobrara al pueblo, a lo mejor, Nada. ¿no? Nada, o sea, ellos era Ahí una la clase exageración. alta, ahí se podía ver quién era de clase alta porque ellos estaban gorditos. Ajá. Los dientes los tenían podridos porque De tanta podían acceder comida. a azúcar. Ujú. Ellos podían acceder a azúcar. Sí. Mientras que pues los fitness eran los... Los pobres, los que no campesinos. tenían para No, y sí. alimentar. O sea que nosotros tres somos de. la Somos clase alta. ricos. Sí. Yo no estoy gorda, soy rica. Aquí Es que pura eso está burguesía pobre. de clase alta. Pobre de ti. Pobre. Yo lo he dicho. Bastante pobre. Bastante pobre, amigos. Y con mucha No, honra, ¿eh? no. Yo sí estoy bastante rico. Sí, así es, amigos. Entonces, de hecho, en ese entonces sí, los campesinos eran atléticos porque recorrían muchas distancias para hacer sus labores, su trabajo en el campo, lo que tuvieran que tener. Y realmente tenían una vida saludable, Sí. saludable porque aparentemente, ¿no? Pero vivían de alguna forma de salud bien, ¿no? O sea, quienes, como dices, se les notaba los ricos por los grandotes, ¿no? Y, O sea, pero estoy sacando un poco. ¿por qué, amigo? Pues es que no nos deja hablar acá. Sí, hablas muchísimo. Dame ¿Qué me vas a decir? A ver, ¿qué nos A ver, estamos preparando ¿Qué nos traes Bueno, para para esta sesión? Yo les traje un poco sobre la Pero, arquitectura barroca, Ok. porque, bueno, ya lo dijeron Karen y todos, ¿no? Que siempre iba más como hacia la élite, hacia la iglesia. Entonces, en la arquitectura se nota más en los conventos y en las catedrales. Un ejemplo de ello es la catedral de aquí de la Ciudad de México, que esta tiene una Todas las combinación. iglesias tienen ese Es lo mismo, desarrollo, es ¿eh? lo mismo. Sí, adelante, Sí, amiga. muchas de ellas tienen. Y bueno, la más representativa es la Catedral Metropolitana, la Catedral de Puebla y la Catedral de Guadalajara. Normalmente estas terminaban en punta porque se decía que era como para acercarse a Dios y estar como más cerca del cielo, ¿no? Por lo mismo. Oh. Y Habla también, más seguida, amiga. y también tengo un poco sobre los pintores barrocos, que pues básicamente era lo mismo, ¿no? Que de la iglesia, los pasajes bíblicos, todo lo que tenía que ver con la religión, ellos lo tenían que pintar.
Sí. Siempre eran como vírgenes, santos. Y todo igual ello. era todo exagerado, todo Sí. así. Las Sí. vestimentas, todo. Muchos detalles. Sí, Ok. incluso las esculturas que tienen en las iglesias y en los conventos igual son muy ostentosas, tienen oro, tienen de todos los materiales. Es lo que iba a preciosos. comentar, ¿no? Que en las iglesias hay mucho Mucha oro. escultura también. Mucho, hay veces, bueno, Y todavía piden limosna. sí, es que les falta una pared de oro. Es que falta construir aquí. Es que lo que fue la escultura y la arquitectura iban de la mano siempre. Sí. Ujú. O sea, cada arco, cada cosa que tenía la iglesia iba acompañada con muchas esculturitas que iban Pequeñas. representando. Ángeles, querubines en ese Ajá. entonces se les llamaba. Ujú. Que era lo más representativo que había en las columnas, ¿no? Los Ajá. querubines que... Las puertas, así un montón de ventanas. Que dato curioso, Cupido por eso tiene pañal, porque era un querubín. Interesante. Los Yo pensé querubines. que era por cagón. Tenía incontinencia. La punta Sí. decía, ah, sí la tiene. Ahora sí, a ver, amigo, vámonos con tus datos curiosos ya para terminar esta breve sesión Sí, del barroco. hablé de Vivaldi, hablé de Bach. Fíjese que estos hombres se murieron, bueno, con 9 años de diferencia, pero el mismo día. Ah, Es decir, ¿cómo? el 28 de julio se celebra, es el aniversario luctuoso de los dos. Wow. Qué mala suerte. A Vivaldi era pelirrojo Coincidencia. No tuvo su y, día. y le llamaban, le nombraban el padre de rojo. El padre Vivaldi. rojo. Otra, Bach quedó prácticamente, más bien al final de su carrera quedó prácticamente ciego, y no como ahorita, ¿no? Que tenemos un montón de luz. Él una de sus últimas obras las escribió prácticamente a la luz del candil y casi ciego, ¿no? O sea, esa es otra curiosidad. Y también el mismo Bach, pues yo creo que era de condición humilde, quiero suponer, pero aparte de la parte de la materia, de la parte económica, era sencillo porque no le interesaba, no quería fama. ni Es que eso fortuna, es, yo ni creo que nada lo por el que estilo. busca un artista Ujú. de verdad, ¿no? Ujú. Más bien hacer lo que le gusta, ¿no? No Sí. conseguir algo a lo mejor a cambio. Tal vez sí, porque lo puedes explotar, Sentirse realizado. pero exactamente. Ujú. Esa era la idea. Bueno, pues así es que entonces, ¡parará! Vamos a cerrar. Vamos Sí, a ya. cerrar. Vamos a cerrar. O les doy una Con este mordida, como tema. quieran. Ya me estoy imaginando el lechón con la manzana, Sí, yo también quiero ir. los mangos de Chile. ¿Quién se despide? Pues nos Pues, despedimos con esto, amigos. Vamos a tener otros temas posteriormente a esto del barroco. Esperemos les haya gustado, les haya servido. No se les olvide seguir viéndonos, compartir, comentar, darnos Denle su like. punto de vista. Denos su punto de vista, Sí. comenten aquí abajo qué opinan ustedes sobre todo esto. Si que saben hablamos. más datos, Si saben más nos datos. llegamos a equivocar algún dato. Exacto. Lo Todo. pueden hacer. Aquí Pónganos todos abajo en los aprendemos. comentarios. Exacto. Bueno. Exacto. Nos despedimos, amigos. Muchas Esto fue gracias. Cotorreando con Bye. la Historia. Bye. Dijeron cotorreando con la historia, ¿no? Fin.